En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy comenzando la Semana Santa. Es un periodo, así como se dice, eso es santo, ¿verdad? La Semana Santa es una semana que está consagrada especialmente a Dios y a recordar todo lo que pasó en la pasión de nuestro Señor. Estos días no son en vano llamados santos, deben ser respetados, y en estos días debemos evitar con mucho cuidado el pecado, santificarlos con la oración, con la meditación de la pasión de nuestro Señor. Yo añadiría que es bueno evitar las distracciones, la música, esos lugares de ruido. Es un tiempo de recogimiento. Entonces hoy ya se ha desacralizado estos días y hoy generalmente la gente aprovecha estos días para ir a la playa, para ir a divertirse, para irse de vacaciones, y en lugar de santificar estos días los profanan. Que no sea nuestro caso. Yo les pido hagan un esfuerzo de la Semana Santa de no ir a diversiones, yo digo a veces incluso diversiones que no son malas. No es el tiempo de andar de diversión, son días santos, son días de tristeza, y con más razón las diversiones que son malas, las diversiones negativas. Y ya sabemos qué es lo que pasa hoy en esos lugares, en esos balnearios, en esos lugares donde la gente va muy mal vestida, y ahí es donde hay más pecados de todo tipo. Así que no sea nuestro caso, que nosotros santifiquemos estos días, porque la profanación de estos días atrae los castigos de Dios sobre la sociedad. Y nosotros, como hijos de la Iglesia, debemos tratar de santificarlos. Y meditemos, aquellos que no puedan tener la misa, que no puedan asistir a misa en estos días, porque pues tenemos dificultades para tener la misa tradicional, pues traten en su casa de leer, si es posible, las ceremonias que están en su misal, las ceremonias de los días santos. Leer las lecturas, los evangelios. Por ejemplo, hoy en la misa se lee la pasión de nuestro Señor según San Mateo. Después el martes se lee la pasión según San Marcos. El miércoles la pasión según San Lucas. Y el viernes se lee la pasión según San Juan. Entonces, si la pueden leer, la pueden meditar, pueden estos días hacer, les recomiendo mucho la recitación del Vía Crucis, alguna oración de reparación a Nuestra Señora de los Siete Dolores, y algunas, pues el rosario, ¿verdad? El rosario, si pueden decir, sobre todo el triduo sacro, que es el triduo sacro son los 3 días más importantes de la Semana Santa, que son jueves, viernes y sábado. En esos días pues recen un poco más y eviten de escuchar música o de estar demasiado, digamos, en el mundo. Son días consagrados a Dios. Si nosotros participamos bien a la meditación de la pasión, recibiremos más gracias el día de Pascua, el día de la resurrección. Es todo está ordenado por Dios, así que en la vida cristiana nada es casualidad, y aquellos que piensan que es casualidad es porque son católicos superficiales, que no saben y que no piensan, que no meditan. Y hay todo un orden en la vida de Cristo. La pasión de Jesucristo fue para rescatarnos del pecado, para sanar nuestras heridas espirituales, y eso se concreta en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó porque primero padeció y murió. Y eso que pasó en Jesucristo se debe renovar en cada uno de nosotros. Nosotros para
para participar, para ir a participar al cielo y la gloria, un día debemos también participar a la vida de Jesucristo. Si no queremos participar a la pasión de Cristo, no podemos participar a su resurrección. Que ese es el gran error que hoy en la iglesia moderna, la iglesia conciliar, se quiere hacer creer a la gente que vamos directamente a la resurrección. Y no podemos participar a la resurrección de Jesucristo si no participamos a su pasión y muerte. Nosotros debemos también tener nuestra pasión, cada uno de nosotros, en nuestra pequeña medida debemos sobrellevar nuestras cruces, nuestros sufrimientos, pero sobrellevarlos de una manera cristiana. No basta sufrir, hay que sufrir como Dios quiere, con la paciencia de Dios, con el amor a Dios, con la fe, con la caridad. Ese es el sufrimiento cristiano. En el Calvario había 3 cruces. Había la cruz de Jesucristo, que es nuestro modelo, que es nuestra salvación, pero había también la cruz del buen ladrón y la cruz del mal ladrón. El mal ladrón sufría mucho, pero de una manera inútil porque no estaba unido a la cruz de Jesucristo, como el buen ladrón que se convirtió y que pidió perdón y que cambió y que aceptó su cruz en expiación de sus pecados. Entonces esa cruz del buen ladrón sí fue fructuosa porque nuestro Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una maravilla que ese ladrón haya tenido esa gracia de morir junto con nuestro Señor. Eso es lo que nosotros deberíamos ser, sufrir junto con nuestro Señor. Esa es la cruz cristiana. Y el mal ladrón sufrió igual, pero de una manera infructuosa, inútil, porque él no quiso aceptar su cruz, no quiso creer en Jesucristo, no quiso convertirse. Entonces sus sufrimientos fueron inútiles y no le sirvieron para la salvación. Así que nosotros debemos comprender esa realidad, que la vida de Jesucristo es el camino para ir al cielo. Y si queremos ir al cielo, debemos también vivir su vida en nosotros de alguna manera. ¿Y quién hay en este mundo que no tenga algo que sufrir? Todos tenemos algo que sufrir, porque aunque fuera por la cuestión de la salud, aunque fuera problemas de la vida, obligaciones, trabajos, todo aquello que nos contraría, que nos hace sufrir, que hay que saber sobrellevar. Y eso es sobrellevarlo por motivos de fe en Dios, por motivos de amor a Dios, de esperanza. Y esa es la cruz cristiana. Y cuán pocos ahorita saben sobrellevar la cruz, que a veces por cosas, por evitar algún sufrimiento, reniegan de sus deberes familiares, reniegan hasta de Dios, porque no quieren llevar su cruz. No se trata de buscar la cruz, porque la cruz viene sola. La cruz viene sola cuando alguien pues es un hombre. Todos los hombres tenemos algo que sufrir, pero aquellos también que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren portarse bien, entonces también viene la cruz de la persecución, las contrariedades, aquellos que quieren ser buenos, y las contrariedades que tienen aquellos que quieren tener una familia cristiana, que quieren hacer bien sus obligaciones. Entonces en este mundo paganizado ya es muy difícil hacer el bien tan fácil. No es fácil hacer el bien, porque encontramos contrariedades de muchas personas que ya no creen o que no quieren hacer sus deberes, o incluso los padres que quieren educar bien a sus hijos, a veces tienen que sufrir porque no es fácil esa tarea de educar a sus hijos. Los hijos hoy están muy atraídos por las cuestiones del mundo, por las diversiones, por las mundanidades. Entonces a los papás les cuesta más,
pero esa es la cruz, o sea, tienen que hacer su deber de todos modos. Y todos tenemos algo que sufrir para hacer nuestro deber, hasta los niños, ¿verdad?, que hacen sus obligaciones de estudio, de obediencia. También no es fácil para ellos, ¿verdad?, que les digan sus papás: tienes que hacer esto, no debes hacer esto. Entonces ellos a veces no entienden por qué, o a veces eso les contraría de hacer su tarea, de hacer sus oraciones, pero si lo aceptan de buen corazón, están llevando la cruz, ¿verdad? O aquellos que están enfermos y que tienen, en lugar de quejarse contra Dios, en lugar de tener rencores, llevan su cruz con paciencia por amor a Dios y la ofrecen. Esas personas están llevando bien su cruz. Pues esa cruz es como una semilla que un día va a germinar, que un día va a florecer. Esa semilla está en germen en nuestra alma. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana, que llevamos bien la palabra de Dios, tratamos de llevarla bien en nuestra vida, a obrar siempre con fe, por motivos de fe, no motivos humanos, que es la gran tentación de hoy. Todos quieren justificarse por motivos humanos, porque esto, porque aquello, y quieren tener su placer, tener su gusto, hacer su voluntad, en lugar de conformarse a la voluntad de Dios. Y eso pesa, eso duele, eso cuesta, pero ahí está la semilla de nuestra resurrección. Si sufrimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Y aquellos que han sufrido más y que han llevado mejor su cruz, tendrán una resurrección mejor, una resurrección más gloriosa, una felicidad más grande en el cielo. Eso nos espera a nosotros, nuestro cuerpo. El día de la resurrección, si resucitamos en gracia de Dios, nuestro cuerpo, nuestra gloria se asemejará a la de Jesucristo. Y a imagen de la resurrección de Cristo, nuestro cuerpo se asemejará al de Jesucristo. Pero en la medida que habremos llevado su cruz, no nos hagamos ilusiones. Hoy se nos quiere, en la iglesia conciliar, se nos quiere hacer creer que la vida cristiana es algo placentero nada más. Ciertamente Dios nos da alegrías también en esta vida, nos da algunos gustos, nos da placeres, pero la vida cristiana no solo es eso, también es la cruz. Y cuando se niega la cruz, entonces se niega también la resurrección. Así que el que no quiere sufrir con Cristo, no gozará con Cristo, no será feliz con Cristo. El que no muere con Jesús, no resucitará con Jesús. Y aquellos que no quieren convertirse y aceptar la fe que Jesucristo crucificado nos propone, si no la quieren aceptar como el mal ladrón, no resucitarán, no recibirán esa promesa de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que tengamos cuidado. Hoy vivimos en un mundo de placer. El mundo hoy ya no se quiere aceptar la cruz ya no tiene sentido. La reparación, la ofrenda de nuestros sufrimientos, ya hoy eso es absurdo para la gente moderna. Y cuando alguien habla de llevar la cruz, lo ven como una persona demente. Y entonces se trata de sufrir lo menos posible. Hasta los mismos cristianos quieren vivir una vida cristiana de pura felicidad, sin ninguna obligación, sin ninguna paciencia, sin ningún dolor. Y eso es falso. La vida cristiana no es así. Eso es una novedad. Por eso hoy en las iglesias modernas se suprime la cruz, porque hoy ya no se quiere la cruz. Ya en los altares de la misa nueva ya no tienen cruz. Y en el fondo eso esconde una herejía, porque la misa es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar. La misa es el sacrificio de la cruz. Por eso antes
La misa tradicional siempre llevaba la cruz en medio para recordarnos que la misa es el sacrificio. Hoy el concepto protestante nos dice que la misa es una cena, es una celebración, es un momento de convivencia, de alegría, y ya no se quiere decir que la misa es el sacrificio que se renueva cada día para que nosotros nos unamos a Él todo el año. Todas las misas que vamos son en principio para unirnos al sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Pues para participar también a su resurrección. Pero el camino para la resurrección es la cruz, no hay otro. Así que cuando se nos habla de una iglesia, una vida cristiana que quiere ser todo dulce, que todo quiere ser agradable, entonces ya no tiene sentido la vida cristiana. Tengamos cuidado con esa mentalidad que hoy está por todos lados. Hasta hay personas que se separan o personas que se divorcian nada más porque no quieren aguantar, porque no quieren sufrir algún defecto, alguna contrariedad en la vida matrimonial, y por eso luego se separan, porque consideran que es injusto, porque consideran que no es normal. Y sí es normal. En la vida siempre habrá contrariedades, siempre habrá cruces. Entonces, no deben unas personas separarse por cualquier contrariedad. Esa mentalidad debemos rechazarla, debemos evitarla y no dejarnos contaminar, porque en cierta medida todos estamos tal vez un poco contaminados por eso, ¿verdad? Pero no se trata de que, como les decía, que busquemos la cruz por la cruz, sino que la cruz viene sola, y la cruz es generalmente va acompañando cuando nosotros queremos hacer bien la voluntad de Dios, cuando queremos hacer bien nuestros deberes, cuando queremos vivir según la fe. Entonces ahí viene el sufrimiento, viene la contrariedad, viene la persecución. Entonces esa cruz viene sola desde el momento que queremos ser buenos, que queremos seguir la voluntad de Dios. Así que basta que queramos hacer nuestro deber para que habrá que sufrir, y no evitar nuestro deber porque eso nos hace sufrir de alguna manera. Hay personas que dicen, esto no lo hago porque no quiero sufrir esto, porque esto es una contrariedad y no tengo por qué estar sufriendo esto. Entonces esa soberbia humana que se niega de aceptar su deber simplemente porque esto no le gusta o porque esto no le contraría, eso es egoísmo. Ese egoísmo no tiene recompensa, ese egoísmo tiene castigo, porque es un pecado. Y no debemos tener esa mentalidad de rechazo de todo lo que nos molesta. No, hay cosas que podemos evitar, hay otras que no, porque es la voluntad de Dios, porque es nuestro deber, porque es nuestra obligación. Hay que asumirlas. Y también hay que saber asumir las consecuencias de nuestros pecados. Porque, por ejemplo, cuando cometemos un error, hay que aceptar que ese pecado merece un castigo y que hay que asumir nuestro castigo. Como un niño que comete una falta, que comete un error, y que sus papás le van a llamar la atención. Entonces hay niños que para que no los regañen dicen mentiras, pero no es correcto. Hay que asumir nuestros errores. Si yo cometí este error, tengo que aceptar que me regañen, tengo que aceptar que me llamen la atención, porque hoy hay gente que hasta, por ejemplo, un sacerdote, que es su misión, el sacerdote es pastor, es doctor de las almas, y debe decirles a veces, tú estás mal, tú has hecho esto que no está bien. Y hay personas que cuando un padre les llama la atención, son capaces de decir, bueno, yo ya no vengo a misa porque este padre es un padre difícil,
y no acepto que me anden diciendo lo que yo no me gusta. Entonces hay personas que hasta se alejan de la práctica religiosa porque alguien les llamó la atención. Pero si una persona ha cometido un pecado, ha cometido un error, debe asumir sus errores. Y eso es doloroso, sí es doloroso, pero el hecho de asumirlo quiere decir que uno acepta que se equivocó, que uno se arrepiente, y por el hecho mismo ya estamos expiando ese pecado, y ya se nos está en cierta medida perdonando. Así que si yo cometí un pecado y Dios me castiga, yo debo aceptar ese castigo. Hay veces Dios nos castiga por haber hecho algún pecado. Pero, por ejemplo, un niño, sus papás le llaman la atención, el niño debe aceptar la regañada o el castigo que le digan sus papás, porque es justo y es normal, y él lo debe aceptar, no debe esconderse, no debe negarlo. Y nosotros no debemos esquivar a veces los castigos de Dios. Dios nos da este tiempo de Cuaresma para expiar nuestros pecados. Ah, sí, pero yo no tengo ganas de ayunar, yo no tengo ganas de hacer abstinencia, yo no tengo ganas de hacer penitencia, yo no tengo ganas de rezar para expiar mis pecados porque me cuesta y no me gusta y yo no quiero problemas. Entonces eso no está bien. Esa mentalidad debemos desecharla, debemos sanarnos de eso. Y aquellos que han sabido expiar tendrán una felicidad más grande en el cielo, o tendrán un purgatorio menos largo. No podemos ni siquiera imaginar la gravedad de los sufrimientos del purgatorio. Es tremendo. Santo Tomás de Aquino nos dice que el más pequeño de los sufrimientos del purgatorio es más doloroso que el más grande sufrimiento de la tierra que podamos tener en esta vida. El más pequeño, porque en el purgatorio hay muchos sufrimientos, pues el más pequeño de todos los sufrimientos del purgatorio es más doloroso que todos los sufrimientos más dolorosos que pueda haber en esta vida. Entonces, ¿quieren pagar en el purgatorio sus pecados? ¿Quieren pagarlos? ¿Están seguros? ¿O no quieren expiarlos en esta vida? Pues también la cruz, la pasión, es una manera de expiar nuestros pecados. Así que no digamos, yo hago un esfuerzo pero no tanto, voy a hacer unos sacrificios pero no tanto, porque es demasiado, porque me molesta, porque no quiero. Está bien, pero si un día tienes que expiar todos tus pecados en el purgatorio, no hay comparación. No hay comparación. Así que esa mentalidad de que no querer hacer sacrificios, de no querer expiar los pecados, esa fue introducida por el Concilio Vaticano II, y en la nueva misa es esa mentalidad. Ya no se habla de sacrificio, ya no se habla de expiación, ya no se habla sobre todo de expiación. La misa es un acto expiatorio, expiar las ofensas que se han hecho a Dios. Entonces en la misa tradicional se ve muy claramente eso, que la misa es una expiación. Y hoy hasta el Papa, algo que ya había prohibido el Papa Pío XII, diciendo que condenó a esos que hacían crucifijos con un Cristo glorioso. Es como para negar su pasión, para negar que Jesucristo murió por nosotros. Entonces han visto, en algunas iglesias se ve que hay es una cruz con un Cristo que ya está glorioso. Pues eso es como negar la pasión de Cristo. Y esos crucifijos han sido prohibidos y condenados por el Papa Pío XII. Pero hoy se hace todo lo contrario de lo que antes la Iglesia nos pedía. Así quiere decir que hay un cambio gravísimo que está ocurriendo en la Iglesia, y que en realidad se está introduciendo una nueva religión que no es la religión católica, es otra cosa, es una nueva religión. Por eso tenemos
que alejarnos de esa religión, alejarnos de esas misas modernas, alejarnos de esos ambientes que están contaminados de herejía que niega la pasión de Cristo, que niega la misa, que niega muchas verdades de nuestra fe. Entonces, es siempre muy hermoso participar a la liturgia de la iglesia, ver las ceremonias, es muy consolador, pero tratemos de comprender que no es solo una cuestión de una ceremonia, hay que tratar de entender lo que la iglesia nos quiere decir y en qué sentido debemos aplicar esto a nuestra vida. Entonces, todas estas ceremonias que se hacen en la Semana Santa son muy hermosas, pero no hay que detenerse solo en ese aspecto estético, y es en el que caen muchos tradicionalistas que solo quieren ver ese aspecto estético. Está bien, pero no es lo más importante, es el mensaje que Dios nos quiere dar para que nuestra vida sea mejor, para que nos convirtamos, para que nos salvemos, para que glorifiquemos a Dios y nos santifiquemos. Entonces, en este día del Domingo de Ramos, pues meditamos esa entrada triunfante de nuestro Señor a Jerusalén, que es reconocido por este pueblo que después lo va a condenar. Ese pueblo que primero lo aclama porque no pueden negar que Él resucitó a Lázaro, no pueden negar que Él hizo milagros, pero cuando ese pueblo es metido bajo presión por sus jefes, que si tú no haces esto te vamos a perseguir, te vamos a tratar mal, entonces ese pueblo cobarde después por conveniencia va a gritar crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? O pocos días después. Por eso nosotros no debemos tener confianza en los hombres, debemos tener confianza en Dios, porque los hombres a veces nos hacen un elogio y al día siguiente ya nos están criticando, ya nos hacen daño. O sea, los hombres somos volubles, somos inestables. Por eso lo que cuenta para nosotros es el testimonio de la buena conciencia y nuestra fidelidad a Dios en la fe por la iglesia. Entonces la tradición es nuestro camino y es el camino que nos conduce a Dios, el verdadero camino de la iglesia, como siempre fue de 2000 años, siempre fue ese camino. Ese es lo que nos va a salvar. Y pidamos también en estos días tengamos recuerdo de Nuestra Señora Dolorosa, de su corazón inmaculado. Pidámosle que nos fortifique, que nos dé su fortaleza y al mismo tiempo su paz, su serenidad, que a pesar de todo lo que ella vio, nunca perdió la serenidad, nunca se desanimó, nunca dijo palabras fuera del lugar. Esa paz, esa serenidad hay que pedirla mucho en nuestra época, porque hoy los hombres son muy inestables. Hay mucha falta de equilibrio anímico en las personas, y muchas personas cuando están en dificultades se desaniman muy fácilmente. Entonces hay que acercarse mucho a Nuestra Señora Dolorosa para que nos dé su fortaleza y su serenidad. A pesar de que su sufrimiento era como un mar, porque sufrió tanto de ver a su hijo, que era Dios, y además su hijo, de verlo sufrir directamente con sus propios ojos, vio cómo lo mataron, cómo lo torturaron, y no perdió la paz, no se rebeló contra Dios, no comenzó a decir blasfemias como mucha gente hace cuando tienen cualquier sufrimiento, cualquier contrariedad, ya están criticando a Dios. Ella no, ella llevó su cruz, y es el modelo para nosotros en esta época. Es la Virgen de la Virgen Dolorosa y su corazón inmaculado. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.